Señores y señoras, con ustedes. Y si la flashamos. Muy pero muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente más a otra edición de este queridísimo podcast. Y si la flashamos sobre algún tema en específico, hoy me encuentro solo. Lamentablemente nuestro compañero tiene distintos asuntos. En realidad está de viaje en Bariloche, así que le deseamos suerte de mi parte y que va a disfrutar de su estadía y de sus vacaciones allá, que bien merecido se las tiene por chambear tanto durante el año. Hoy me encuentro aquí solo, en este caso un domingo, estoy grabando por la tarde, así que simplemente quería comentar eso. En el anterior podcast hablamos todo lo que es aburrimiento y procrastinación. En sí fue un podcast bastante visto en YouTube y en Spotify también bastante bien recibido como tal. Y fue un tema que estuvo interesante para hablarlo. Muchos amigos cercanos se han, bueno, acercado a mí y hablado sobre el tema que les gustó bastante. Y bueno, en lo personal, a nosotros dos también coincido que nos gustó bastante hacerlo, porque es un tema que tal vez no se toca mucho hoy en día, lo que es la cultura, pero en sí que estuvo bastante interesante hacerlo y nos gustó bastante. Más porque por ahí lo relacionamos con temas que estamos un poco acostumbrados, ¿no? En este caso, hoy les vengo a traer a todos ustedes un nuevo tema, como es de costumbre. Y quería hablar sobre todo lo que es la vocación, la universidad. Y bueno, en pocas palabras lo podemos definir al nombre de este podcast, de este nuevo capítulo, que sería el trabajo ideal, ¿no? Así que mucha gente como tal va más orientado a jóvenes, ¿no? Por ahí no es tanto a personas adultas, aunque siempre desde mi perspectiva y filosofía digo que nunca es tarde para empezar a hacer algo, así que por más la edad que uno tenga, siempre si tiene ganas y invierte tiempo en ello, no veo ningún tipo de problema y despropósito que no poder lograr algo, ¿no? En este caso, bueno, como iba diciendo, este capítulo por ahí está más orientado a lo que es gente joven, ¿no? A adolescentes, con lo cual estén buscando una vocación. Siempre se acostumbra a decir como tal, y en quinto año específicamente de las escuelas secundarias, como que hay ese, bueno, sacando las técnicas, ¿no? Como que hay ese día en el cual se junta a gente adulta ya con distintas profesiones. Por ejemplo, yendo en mi caso, si no recuerdo mal, un día viernes que teníamos filosofía, era un día especial, un día bastante distinto a lo que es la rutina típico, si se podría considerar, en lo cual solo fuimos de 7 a 10 de la mañana, si no mal recuerdo. Y bueno, como dije, fue un día especial porque fueron profesionales de distintos tipos de área de trabajo. Fue un médico, luego fue un psicólogo, fue un ingeniero, un licenciado en turismo y no recuerdo más. Pero cuestión que juntaron a los dos quintos en un aula y, y bueno, como tal, los profesionales iban hablando de cómo empezaron la universidad, cómo fueron a parar esos tipos de áreas, ¿no? De trabajos. El ingeniero dio sus cuestiones, sus anécdotas, lo mismo con el psicólogo, etcétera, etcétera. Y bueno, así fue extendiéndose la charla durante el tiempo. Y, y hubo varios sucesos que me parecieron interesantes, en la cual le daban pautas a los alumnos para poder hablar y poder expresarse. Y lo que me dejó sorprendido, hasta hoy en día lo tomo como válido, es que la mayoría de los chicos querían estudiar carreras cortas. Y ojo, no es que esté mal, porque no, por más que uno acá esté estudiando medicina, ingeniería aeroespacial, lo que sea, no hay que desmerecer ningún tipo de rama, ¿no? Porque eso es lo que nos forma como sociedad y como mundo. Prácticamente es necesaria todas las áreas que se conocen hoy en día, porque si no habría un desbalance y no sería lo más óptimo. Pero me sorprendió para el lado malo. ¿Por qué? Porque me dio la impresión de que los adolescentes, los chicos, los estudiantes, querían como salir de la secundaria, estudiar algo corto y empezar a ganar dinero. Y no es lo más óptimo, en la verdad, porque uno piensa que el dinero siempre da la felicidad, aunque no sería un tema específico de hablarlo en este podcast, pero aún así lo voy a comentar porque me parece interesante.
y ya que surgió, más como, no es improvisado este podcast, estos capítulos, pero sí, bueno, en pie siempre vamos hablando sucesos que surgen y bueno, me pareció interesante también hablar de esto. Hoy en día está muy dada la idea de que el dinero da la felicidad y yo creo que por eso mismo es que existen carreras largas y cortas, ¿no? Como tal, una carrera como por ejemplo puede ser ingeniería, no solo por el hecho de que es una carrera larga, sino que es una carrera que da bastante dinero. También coincidirán aquellos que estén estudiando medicina, aquellos que estén estudiando administración de empresas, son carreras en las cuales son útiles socialmente y por ahí eso es el tema más de que dé dinero, ¿no? Aunque hay que decir acá una realidad y es que cualquier carrera da dinero siempre y cuando uno sea profesional en ello, ¿no? Em, sucede mucho que dicen, bueno, voy a estudiar medicina y terminan pasando todas las materias del año con 6, por ejemplo, ¿no? Y no digo que la nota importa, claramente yo lo puedo confirmar que la nota no importa, pero di un ejemplo del 6 en sentido de el esfuerzo, ¿no? Porque recordemos que cuando nosotros entramos a las universidades nos forjamos prácticamente para lo que es la vida adultez. No tiene nada que ver una vida de la secundaria con una vida de la universidad y menos con una vida adulta. Son disciplinas totalmente distintas, son tiempos totalmente distintos, son cuestiones prácticamente polos opuestos son, porque en las secundarias nos forjan con el hecho de decir, bueno, tienen 5 años en el cual nosotros nos educamos para poder salir a defenderse las calles. Defenderse, tengan cuidado ahí, sacando las técnicas completamente, que las técnicas me parecen la mejor opción que puede tomar cualquier adolescente. Cualquier opción es la técnica. Sin duda por el hecho que forjan con valores la técnica y con sufrimiento y dedicación. ¿Por qué digo esto? Porque se le da al chico como tal la opción de salir con un título, ya sea electromecánico o industrial o en computación, y ya se le da la oportunidad de trabajar. Y eso me parece espectacular para que se vayan forjando de a poco apenas salen de la secundaria. Me parece una muy buen acierto por parte de Argentina, ¿no? Y todos los lugares que tengan escuelas técnicas. ¿Y qué diferencia hay entre una escuela técnica y una escuela normal, una escuela de comercio? Los valores. ¿Por qué digo esto? Piensen así. Las escuelas de comercio, las escuelas que son normales, prácticamente es o a la mañana o a la tarde, ¿no? Son 5 o 4 horas, depende de la institución. En mi caso yo fui a una escuela de comercio en la cual eran de 6:50 hasta 11:50, ¿sí? Era en ese rango, ese intervalo de horas. Y como tal, hoy en día ya más maduro lo puedo decir, que no nos servía eso a nosotros. No nos servía por el hecho de que estaban mal implementadas las materias, y no me refiero a cantidad, sino calidad de contenido. Eran como unas materias, una calidad de materias muy pobres, en sentido que obviamente cada profesor enseña de la manera que puede, y si es profesor la verdad que tiene que tener una pasión impresionante por lo que es el enseñar, ¿no? Pero en sí, que como en todos lados hay tantas partes buenas y partes malas de la sociedad, creo que en las escuelas públicas, al menos en algunos casos, no son bien implementadas lo que es la calidad de enseñanza, ¿no? Todo esto hablando de escuelas comercio, porque escuelas técnicas a mí me parecen fascinantes en sentido de lo que es calidad de contenido. ¿Por qué? Porque hay ingenieros, hay gente que estudió mucho y fue capaz. Aunque he de decir algo con el tema de los ingenieros, y es que algunos saben el lenguaje de la pedagogía y algunos no. Porque es cierto que hay gente que es muy capaz, que sabe muchos temas pero no sabe explicarse. Y creo que es, a dar un ejemplo sencillo para que entiendan, a mí me gusta bastante la filosofía y me gusta mucho la poesía, pero a la hora de tal vez dar un episodio para el podcast no tengo la mejor comunicación. Bueno, al pie le pasa lo contrario. Al pie le encanta mucho la fantasía y es bueno comunicándose. Entonces como yo tengo que tratar de esforzarme aún más en estas partes de los episodios, esta parte de mi vida para poder comunicar en este caso al oyente la idea de lo que quiero decir, ¿no? Bueno, siguiendo con este tema de la diferencia entre una escuela pública y una escuela técnica,
sin duda creo que es los valores de la disciplina del trabajo. Porque en una escuela técnica se forja al niño, al adolescente, para que cumpla su función, determinada función, ya sea cual sea la disciplina de esa escuela técnica, ¿no? Y se lo pone bajo presión, bajo enfoque de, bueno, vos estás acá mucho tiempo por día, 10, 8 horas al día, depende de si tienen materias extra o no, para poder recibir, tener un título, para poder empezar a trabajar. Y eso creo que son valores importantísimos para que el niño se forje. Porque recordemos que luego tenemos las escuelas comercio y las escuelas como tal que no se consideran técnicas, que por ahí tienen un enfoque bueno en el sentido de dar la libertad un poco más al adolescente para que en sus momentos libres haga más actividades, ¿no? Pero hoy en día esto no es así. Hoy en día cuando uno tiene un poco de libertad, o un poco de tiempo, mejor dicho, yo creo que el tiempo es el factor determinante en esta ecuación, que hace de que nos acomplejemos de hobbies que no nos competen y no son adecuados para nosotros mismos. Por eso era lo que quería decir y por eso mismo empecé hilando un poco con el ejemplo de que los niños y los adolescentes querían una carrera de poco tiempo. No porque esté mal estudiar carreras a corto tiempo, como tal dije, son válidas socialmente y me parecen perfectos, pero sino por el hecho de querer tener más tiempo libre. Y es cierto que el tiempo libre puede ser un factor fundamental para lo que es nuestra vida, porque obviamente estés estudiando la carrera que estés estudiando, vas a necesitar tiempo, porque si no tu cerebro va a explotar y va a hacer boom, y no es la idea tampoco, sino hay que tener relajación. Pero también va conectado a uno de los anteriores episodios que me acuerdo de la frase que el pibe decía que del maestro Miyagi, que mucho de algo no es bueno, y la verdad que hay que gastar el tiempo de manera adecuada, más que cuando son el tema de ocio, ¿no? Como tal, para cerrar un poco esta idea de escuela de comercio contra escuela técnica, yo diría que si alguno está en duda de lo que estudiar, y por más que diga, che, pará, Facundo, yo también quiero disfrutar mi adolescencia, no sé qué, banco, porque es cierto que hay que disfrutar, pero el día de mañana vas a agradecer mucho más haber ido a una técnica que una escuela de comercio. Porque si te querés meter a alguna carrera como esa fina ingeniería que esté relacionada con la matemática, física, con lo que sea, vas a tener ya conocimientos previos que te van a ser muy útil y te va a hacer la carrera mucho más llevadera. Y te lo dice un boludo que está estudiando ingeniería, así que yo me arrepiento de no haber ido a una escuela técnica y por eso creo que doy el consejo apenas iniciar el podcast de esto. Bueno, ya haber dado esta pequeña introducción de cómo está hoy en día el tema de los estudios de carrera y las vocaciones, vamos a ir un poco más a la parte filosófica de cómo se percibe como tal la universidad y bueno, cómo es vista desde distintos puntos de vista de filósofos. En este caso, dando mi punto de vista, no, yo no soy ningún filósofo, ¿no? Pero dando mi punto de vista, en mi caso creo que doy la percepción de la universidad como una escuela forja de valores prácticamente, ¿no? Es como en un escenario hipotético, un enano, en sentido de la raza enano, con un casco, barba roja y de 1,10, musculoso, que esté forjando una espada, la cual es la más fuerte del reino, ¿no? Más o menos para un ejemplo, modo RPG. Así definiría yo la universidad prácticamente. Es una escuela en la cual se consiguen conocimientos y que no es solo aprobar, sino que es una etapa de la vida como tal. Porque yo he conocido muchas personas grandes, adultas, que hoy en día ejercen distintos tipos de profesiones y dicen, che, ojalá haber disfrutado un poco más lo que es la etapa de la universidad. Y la verdad que sí, porque hoy en día digo, che, es lindo ser adolescente y es lindo estar estudiando en una universidad. Por suerte acá en Argentina, aparte de tener distintos puntos hermosos del país, tanto la cultura como son los lugares, nos da la posibilidad a todos los adolescentes de estudiar públicamente. La verdad que yo, sin más que agradecido, y en ese caso, yo en algunas ocasiones se lo he dicho al pibe. Yo si tuviera que elegir un lugar donde nacer nuevamente, elegiría Argentina, pero por el hecho que me parece espectacular. Por más que por ahí, obviamente, estén como estas concepciones de las ideas de que, no sé qué, la política, bla, 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 que no nos metemos en eso porque no es afín a ningún lado. Y creo que lo que va a lograr prácticamente
es meramente oposición y guerra dentro de los comentarios, que no es la idea claramente porque somos un canal de podcast meramente neutral sin afinar a la política. Por ahí no es la idea esa, ¿no? Y como tal no creo que tenga que ver mucho con la política estos temas. Pero sí que agradezco a aquella persona que haya traído las universidades públicas y agradezco a Belgrano por forjar las escuelas porque me parece que hoy en día Argentina es un fruto de valores gracias a las universidades públicas, ¿no? Por ahí, dando un, un punto de vista más filosófico como tal, ¿no? Y yendo a lo que nos decía Platón, porque ya que estamos, para que no quede muy flojo lo que digo, ¿no? Y no diga nada, este chabón tiene esas ideas y esa percepción de la universidad, vamos a ir a lo que decía Platón. Y como tal, no muy distinto a lo que decía yo, porque el primer filósofo que estudié yo ha sido Platón y la verdad que es un filósofo, un representante que hasta hoy en día a cargo con sus enseñanzas y la verdad que estoy de acuerdo con la mayoría de puntos de vista de Platón, filosóficamente. Y bueno, él prácticamente yendo más concepción a lo que es el alma, ¿no? Prácticamente decía que el alma en la universidad te encuentra como su arete, ¿no? Su virtud. Y bueno, a través del aprendizaje, los chicos, los estudiantes descubrían su papel en la sociedad y ya sea como artesanos, filósofos, muy de parte de Grecia, lo que decía Platón, pero prácticamente lo definía, perdón, como el arete del alma. A esta parte de la vida en cual cada estudiante entraba a la universidad. Y bueno, luego por ejemplo tenemos a Immanuel Kant, totalmente distinto, un filósofo totalmente opuesto a lo que pensaba Platón, pero también tenía su concepción de lo que es la universidad, ¿no? Y él como tal veía también a la universidad como un pilar fundamental para lo que es la persona en sí. Él no definía ya adolescente, niño, sino que él directamente iba a la parte personal, como tal el núcleo. Perdón, no definía el alma, sino que ya iba más a criticar a full a la persona Kant. Y bueno, prácticamente él definía la universidad como un ideal que, que le gustaría ser a esa persona, ¿no? Prácticamente él lo veía como contribuir a un progreso humanitario y debía formar distintos tipos de individuos, depende de la carrera que elijan, pero bueno, eso quería Kant, por ejemplo, en la universidad. Luego más adelante voy a decir por qué elegí hablar de ese tema, ¿no? Bueno, prácticamente Kant en sí, para cerrando un poco la idea de Kant, lo veía como una herramienta en la universidad y me parece perfecto, pero él literalmente tenía una frase que la voy a leer acá porque no sé todo, ¿no? Y él decía, atrévete a saber. Sin duda, creo que es bastante óptima la frase que tenía Kant. Pero aquellos amantes un poco más de lo que es la economía y todo lo que conlleva a sí mismo, Karl Marx tenía también una perspectiva bastante crítica sobre, pero no la universidad, sino como tal el concepto de trabajo. Porque, bueno, no voy a meter mucho en lo que decía Kant de política porque, como dije anteriormente, no es la idea, pero él lo definía que fundamentalmente más en las sociedades capitalistas, que la universidad debe ser como un espacio que ayude a los individuos a librarse de estos trabajos por ahí que más en la época donde fue la revolución industrial, librarse un poco, ¿no? Y no terminar trabajando, por ejemplo, en la heladora de Jenny o cargando carbón en una máquina, por ejemplo, sino que yendo más a trabajos profesionales como tal, ¿no? Y en sí que él creía que debería enfocarse en trabajos mucho más profesionales y transformar la sociedad, ¿no? Así definía al menos Kant la universidad como aquel lugar donde uno podría forjarse y aportar más al progreso de la sociedad, ¿no? Pues yo cuando investigué este tema, empecé el lunes y lo terminé el viernes, hubo un filósofo que me llamó bastante la atención, que voy a proceder a leer el nombre porque es bastante difícil. Se llamaba Hannah Arendt. Yo en este caso no la conocía, pero me pareció bastante interesante la visión que tenía sobre el tema de labor o trabajos. Y literalmente, si vamos a vocación, ahora ya dejando un poco de lado lo que es la universidad, si vamos prácticamente a vocación o trabajo ideal, que el filósofo, porque no sé si era hombre o mujer, prácticamente
lo que decía era que el trabajo ideal no es necesariamente aquel que produce objetos, materiales o riqueza, sino aquel que permite la acción, la participación en la vida pública y política. La verdad que creo que es el que más acertado está en todo porque es el que más fácil resumió sin darle tanta vuelta. Pero prácticamente definía aquel trabajo ideal como aquel que aporte algo, ya sea personalmente o materialmente, sino que querían que participe en la vida activa como tal. Esa era su concepción de trabajo ideal. Creo que es el más acertado que está hasta lo que venimos haciendo. Y bueno, prácticamente eso. Pero la idea de este capítulo no es solo hablar de universidad, sino hablar de lo que es vocación, ¿no? Bueno, luego tenemos a otro filósofo que se llama Jürgen Habermas, que tampoco tenía idea, pero investigando me llamó bastante la atención que tenía sobre la visión de lo que es trabajo ideal o vocación. Que prácticamente decía que aquel trabajo ideal era uno el cual pueda estar un ambiente de consenso y entendimiento. Me quedé como, bueno, qué raro lo que definía cada uno y qué tan poco distantes estaban. Porque ahora estamos hablando de lo que es vocación, ¿no? Pero entre Platón y lo que es Kant no había mucha diferencia. No eran contemporáneos, pero fíjense que eso es lo hermoso que tiene la filosofía, ¿no? Aprovechando para dar una pequeña pausa, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, queridos oyentes que están atrás, sobre la vocación? Porque para ahí no sería tan interesante decirles qué piensan sobre la universidad, porque van a tener una definición parecida. La mayoría puede decir que tal vez es el lugar donde se forjan los conocimientos, se forja la persona, y sí que es lo acertado, pero no hay mucho para hablar de esto, sino más meterse en temas oscuros como es la política y no quiero. Pero, ¿qué piensan sobre vocación? Sobre trabajo ideal, ¿cómo lo definirían ustedes? Porque creo que es un tabú bastante importante que se está atravesando hoy en día, ¿no? Yo en lo personal tuve bastante tiempo para pensar y decir lo que iba a estudiar. Pero si tengo que contar un poco la historia de lo que creía yo como vocación ideal, yo buscaba y busco actualmente lo que es dinero, ¿no? Porque por ahí siempre eso es lo que no está acostumbrado a decir la escuela secundaria y primaria. Vos tenés que estudiar algo que te dé dinero, ¿no? Te dé plata. Y por ahí es lo más lógico, ¿no? Porque en muchos estudios y muchos porcentajes que se hicieron en, en zonas mundiales, la mayoría a favor dio que era por el dinero que se estudiaba, para tener una vida mejor. Y claramente es lo correcto, ¿no? Porque uno, ¿para qué va a estudiar 5 6 7 8 años, ¿no? En caso como es la medicina o carreras afines, para ganar exactamente lo que gana una persona que se esforzó menos, ¿no? Y claro, y es prácticamente eso. Repito, no es la idea de este capítulo que si alguien tiene un trabajo, no trabajo, pero sí un estudio de corta duración que se sientan mal, sino que es para filosofar prácticamente, no todo trabajo está bien recibido. Pero si tengo que dar un ejemplo más exacto de lo que definiría yo como vocación, sería el siguiente. Si uno disfruta lo que hace y ama lo que está por hacer, ese es el trabajo ideal. Porque, nuevamente, yendo al inicio del podcast, el dinero, ¿da la felicidad sí o no? Muchos dirán que sí, muchos dirán que no. Yo digo depende, me quedo dentro del medio porque es cierto que teniendo mucha plata, uno puede llegar a darse todos los lujos, ¿no? Pero también yendo más a por ahí lo que es el nivel del alma, el nivel intrapersonal, intrapersonal, no sé, pero la cuestión del nivel más personal, es importante estar bien con uno mismo. Porque si no, nunca, por ejemplo, dando casos como lo son los famosos, ¿no? Gente con muchísimo dinero que prácticamente, bueno, podrían dormir en un colchón de dólares si así se lo propusiesen. Pero ustedes piensen, ¿por qué hay tanto suicidio en lo que es la escena de gente famosa, gente de Hollywood? ¿Por qué? Y por el hecho que, por más que tengan mucho dinero, no se sienten cómodos consigo mismo. Y la fama los llega a perturbar. ¿Por qué sucede esto?
a mi punto de vista, sucede porque consiguen la fama muy de joven, ¿no? Entonces, prácticamente vos tenés 20, 21 años, conseguiste todo lo que querías en tu vida y como que te sentís vacío. Entonces, por eso creo que el objetivo también de la vocación es el hecho de no disfrutar el graduarte, sino disfrutar el camino. ¿Por qué? Conozco varias personas, por suerte soy un chico que es de conocer bastante. Dicen, che, loco, hubiese disfrutado más la vida universitaria, ¿no? Porque después de la vida universitaria y la graduación, viene el trabajo. Y claro, comparado de ir y hacer un parcial de 1 hora y media, 2 horas, ahora tengo que trabajar y puedo lastimarme en serio si trabajo en una industria, puedo operar mal a un paciente si trabajo de médico. Y claro, ¿cómo hago acá? Más sabiendo que a la hora de estudiar no lo hice con todas mis ganas y me aprendí de memoria. Bueno, eso es un error que aunque no lo crean es muy común hoy en día. Es muy común hoy en día que a la hora de entrar a cualquier tipo de carrera, todo se estudie de memoria y se pase así. Por eso dije que pase con 6. No lo dije en sentido de desmerecer la nota, porque si soy sincero, hoy en día cualquier materia paso con 6. Yo digo, qué bendición, aprobé. Pero digo eso porque me esforcé. Me esforcé y traté de entender el tema, que creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Por el hecho que vamos nuevamente a la concepción de este episodio. Nos están forjando, la universidad nos forja para ser profesionales. Entonces nosotros tenemos que tomar este camino como si fuéramos profesionales. Dicho esto, para dar aquí un pequeño recordatorio, un pequeño consejo. Estén lo que están estudiando, gente. Si a ustedes les gusta lo que están haciendo, ustedes disfrutan de lo que están haciendo, les va a ir bien. Van a tener dinero sí o sí, porque a ver, piensen así. Licenciatura en marketing, que son 4 años, ¿no? Que por ahí es una carrera mal vista hoy en día. Pero a mí, sinceramente, mientras estudien algo, da exactamente lo mismo. Si uno demuestra que tiene ganas de estudiar, si tiene ganas de seguir progresando lo que es como persona y humanitariamente, podés estudiar lo que vos quieras. Bueno, yo no esto. Licenciatura en marketing, ¿no? Que es una carrera muy infravalorada hoy en día. Si uno le mete pilas, termina la carrera. Y ¿sabes qué? Voy a hacer el mejor licenciatura en marketing que de mi barrio, de mi casa, del mundo. Uno va creciendo con esas ganas de gloria. Y por ahí uno termina estudiando más todavía la carrera, termina haciendo un máster de esa carrera y va terminando, obviamente siguiendo estudiando, bastante más dinero del que tenía pensado. Entonces, nunca se den por vencido y nunca dejen de estudiar, porque es muy importante el hecho de tener ganas de aprender. ¿A qué me refiero con esto? Uno se tiene que meter en la cabeza, estudie lo que estudie, esté en donde esté, de seguir progresando y aprender algo aprender algo cada día. Porque si uno se va a la cama diciendo, miren, hoy aprendí esto de nuevo, les aseguro que mañana van a decir, ah, mira, aprendí otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y eso, el día de mañana les va a servir, les va a ser muy útil. Yo, por ejemplo, hoy puedo decir, bueno, me voy a dormir contento porque subí un podcast, hablé sobre un tema difícil que era la universidad y la vocación, solo porque el pibe no está, y aparte aprendí lo que es espacio vectorial, es un espacio vectorial en álgebra, por ejemplo, o ya sé derivar implícitamente y sé hacer la regla del hospital por derivación logarítmica, por ejemplo, ¿no? Son temas un poco más, lo que son frikis, pero sirven. Voy a aprovechar para tomar agua porque es durísimo hablar solo media hora. Perfecto. Bueno, luego ya haber hablado, ¿no? Lo que es un poco el tema de la vocación. Me gustaría adentrarme un poco más en lo que es el aprendizaje, el autoaprendizaje. ¿Por qué? No voy a hablar prácticamente nada filosófico, sino voy a dar una introspección personal en lo que es a mi persona. Si les tengo que recomendar algo por ahí a aquellos que están indecisos con algún tipo de carrera, es que primero de todo empiecen por el gusto a aprender. Cualquier cosa, ¿eh? Podemos ir desde patrones de videojuegos hasta lo que es, no sé,
un idioma. ¿Por qué digo que es importante el autoaprendizaje? Imagínese que usted se gradúa de médico, ¿no? Y el día de mañana quiere hacer una profesión como lo es bioquímica, por ejemplo, ¿no? Que piden 5 años de medicina. Uno va a tener que seguir aprendiendo. Está bien, por más que es cierto que la carrera lo va a obligar que aprenda, ¿no? Es importante también que aprenda uno por su parte. Porque imagínense que luego de esos 3 años que son más, quieren hacer un máster. Son otros 2 años. O imagínense que quiere aprender un idioma, quiere aprender greco-romano. Ahí no va a haber nadie que lo ayude, excepto que uno vaya a lo que es una universidad, un curso para aprender este idioma. Pero en sí, si uno piensa y mira lo que es un poco hacia atrás en el tiempo, prácticamente Euclides, perdón, Pitágoras, no sé, para dar otro, Einstein, por ejemplo, son personas que nacieron en un entorno favorable para hacer lo que hicieron. Pero en sí, yo no creo que nadie le haya dicho a Pitágoras, che, mira papá, vos si haces esta fórmula vas a tener el teorema de Pitágoras, hipotenusa, cateto opuesto, adyacente, seno, coseno, tangente. El, el señor, porque es un señor Pitágoras, em, investigó, trabajó, fue autodidacta y llegó a esas conclusiones. Lo mismo de Einstein, de la teoría de la relatividad, de es igual a mc al cuadrado, y así con muchas más personas que fueron importantes para lo que es hoy en día, ¿no? Pero en sí que es la importancia del autoaprendizaje. Y por eso me gustaría compartir, si es así, formas para poder ser autoaprendizaje. Si lo tenemos que definir un poco como tutorial. Nada, pero en serio, yo creo que número uno, tienen que tomarse el tiempo para reflexionar lo que ustedes quieren. Sin duda creo que ese sería el número uno. Y número dos, que de alguna forma hackeen a su cerebro y hagan como que les gusta estudiar. Porque cuando uno agarra el gusto a obtener conocimientos, todo se le hace más llevadero. Todo se le hace más llevadero. Desde la universidad hasta la facultad. Y les doy el ánimo que si ustedes pueden hacer algo y le meten el tiempo necesario y se lo proponen y dicen lo voy a hacer, lo van a terminar logrando. Porque si tengo que ver, por ejemplo, algo sencillo, videos de motivación funcionan, audios de motivación funcionan, pero no hay nada como tener una buena disciplina. Entonces, si ustedes se mueven en una rutina, se enfocan, tienen una meta, un objetivo, y lo van cumpliendo, dicen, bueno, yo esto lo cumplo sí o sí, y se ponen una rutina, lo van a lograr. ¿Por qué? Porque invirtieron tiempo. Y el tiempo es un factor fundamental en todo lo que es la vida. Gente, nosotros tenemos poco tiempo. Depende lo que, por ejemplo, vive una persona son 85 años, así de media, ¿no? Ustedes tienen 85 años para hacer su vida, su única vida, de lo mejor del mundo. Entonces uno no puede estar perdiendo tiempo. Creo que eso es lo mismo que llegamos al tema de relaciones, cuando hablamos en aquel episodio. Uno no puede estar pendiente de lo que haga el otro. ¿Por qué? Porque pierde tiempo. Y ese tiempo lo puede ocupar para estar aprendiendo, para estar creciendo como persona. Y no todos son conocimientos materiales de sabiduría, sino que pueden ser conocimientos como estar con la familia un rato, estar tranquilo. Vamos nuevamente a un anterior episodio, lo que era la felicidad. Hoy creo que tengo otra definición de la felicidad y no sé si es la misma que la que compartí en ese podcast, en ese episodio podcast. Digo así para que se entienda. Por ejemplo, si tengo que dar la definición de la felicidad, hoy en día considero que es el lugar donde estoy tranquilo. Cuando estoy tranquilo es cuando estoy feliz, por ejemplo. Pero para dar esa definición tuve que pasar un tiempo conmigo y decir, ¿qué es lo que más quiero yo? Yo lo que más quiero es estar tranquilo. Bueno, cuando estoy tranquilo, por ejemplo, en este caso estoy feliz. Cuando estoy haciendo mi rutina y nada sucede aparte de eso, estoy feliz. Esos son, por ejemplo, casos donde uno tiene que ir a rebuscarse y tratar, aunque creo que yo ya me fui del tema, pero bueno. Para ir cerrando por ahí este cortito capítulo, uno de los más cortos, pero tienen que entenderme, estoy solo y no quería dejarlos a todos los oyentes sin nada. Me gustaría cerrar diciendo que estudien lo que estudien mientras estudien algo, me parece espectacular. Métanle ganas, por ahí ya dejando los conceptos de lado, como son escuela técnica, privada, pública. Mientras estudien, tengan ganas de progresar y no compartan las modas de hoy en día, están bien, gente. Así que les mando un abrazo
Espero que les haya gustado este episodio. Fue bastante difícil, es bastante difícil hacerlo para mí porque no tengo nadie que me apoye como lo es el pibe. Pero bueno, espero que valoren este esfuerzo. Como siempre, gracias a aquellos que me mandan mensajes por privado para alentarme. Muchas gracias a los que comentan por Spotify y por YouTube. Y nada, me gustaría que también escriban un poco o en su cabeza reflexionen, dejen en los comentarios sobre lo que es su vocación ideal, cómo piensan al respecto de ello, cómo mejorarían las universidades, sin meterse en tema de la política, ¿no? Sino en calidad y cantidad de contenido. Bueno, sin más de decir, nos despedimos. Me despido en este caso. Espero que les haya gustado a todos. Y bueno, un saludito y nos estaremos viendo en otra edición solo con el pibe. Depende cuando haga el otro, vamos. Así que saludos amigos. Sean bienvenidos al mejor canal de podcast reflexivo. Tráete un buen mate, algo para comer y a reflexionar. Señores y señoras, con ustedes, y si la flashamos sobre